Hola, bienvenidos a todos a otra sesión de Fundamentos de Emprendimiento, donde el día de hoy estaremos recorriendo la sesión 3, que corresponde al pensamiento creativo, a ese diseño creativo que nos permite generar soluciones diferenciales e innovadoras para ofrecer mayor valor a nuestro segmento de usuarios o clientes. Entonces, la sesión de hoy vamos a enfocarla especialmente en la ideación y la creatividad. ¿Cómo es ese proceso de crear nuevas ideas o soluciones? ¿Cómo podemos ser mejores pensadores para crear diferentes oportunidades de negocio? ¿Cómo podemos entender la problemática de nuestros clientes y generar una solución que simplemente sea diferenciadora, que sea única, que sea disruptiva y que nos permita ofrecer mayor valor al mercado de nuestros clientes? Vamos a repasar lo que nos dicen los estudios estadísticos por expertos del área, donde vemos que la creatividad está asociada a un componente de la edad, ¿vale? Generalmente los niños tienden a ser mucho más creativos, son mucho más originales en sus soluciones, en sus ideas, y tiene que ver con el pensamiento soñador. Hay muchas menos restricciones cuando somos niños, no hemos pasado por ese estigma social que se tiene al equivocarse, no hay un miedo al fracaso. Por lo tanto, mientras menos miedos tenemos al fracaso, mientras menos estructurado tenemos la mente, solemos ser más creativos. Entonces hay una correlación directa entre ser niños, ser jóvenes y ser más creativos o más originales en la hora de proponer ideas y soluciones. Entonces, veamos una de las estadísticas súper interesantes. Solamente el 10% de los niños a los 7 años sigue manteniendo esa esencia creativa de cuando eran jóvenes, lo cual es muy curioso. O sea, quiere decir que el 90% de los niños pierden esa chispa creativa tan solo con 7 años de edad. Y es mucho más drástico cuando vemos que en la adultez solamente el 2% de aquellas personas consideradas adultas son creativas. Es decir, hemos perdido gran parte de la esencia que nos hace como seres humanos creativos a la medida que va transcurriendo nuestras vidas, a medida que vamos entrando en el sistema educativo, que vamos entendiendo las normas sociales que nos permiten avanzar en comunidad, y justamente son estas normas las que nos condicionan uno de los grandes tabúes, uno de los grandes elementos de bloqueo de la creatividad, que es el fracaso, el miedo al fracaso. El miedo al fracaso está visto como la principal razón de la no creatividad en los adultos. Entonces, una de las cosas que queremos ver en esta sesión es cómo podemos aprender nuevamente a tener esa esencia creativa que teníamos de niños, romper esas barreras del fracaso y aprender justamente a generar nuevas chispas y nuevos conocimientos y nuevas ideas disruptivas para poder ofrecer soluciones que aporten mucho más valor a nuestros usuarios. Entonces, todo se trata de entender que la creatividad, por más que parezca contradictorio, es desaprendida en la escuela. A medida que entramos en el sistema educativo, vamos perdiendo esa flexibilidad porque nos tenemos que adaptar a la rigidez y a la estructura del pensamiento que va originado con el sistema educativo estructurado. Entonces, de hecho, uno de los grandes pensadores de la creatividad es el señor Ken Robinson, que en el 2006 dio una charla en TED, que es una de las mayores plataformas de conocimiento del mundo. Y en esta charla, Ken Robinson decía que la creatividad se pierde en la escuela. De hecho, la escuela es la originaria del pensamiento no creativo. Y lo que él decía era que esto tiene que ver con la estructura de pensamiento, con entender que la arquitectura con la cual está diseñado la escolarización nos obliga a tener un pensamiento mucho más lógico, mucho más razonado, y eso de alguna manera inhibe el pensamiento creativo, el pensamiento más lateral y divergente. Entonces, Ken Robinson decía que para poder recuperar esa parte creativa de los niños, primero que nada tenemos que encontrar cuál es nuestra pasión, qué es lo que realmente nos motiva a tener un proyecto o un negocio. Tenemos que darle importancia a esas ideas. No podemos menospreciar una idea por lo más loca o absurda que parezca. Tenemos que darle el peso suficiente y darle la relevancia en nuestro pensamiento. Tenemos que perder el miedo al fracaso, pensar que todo lo que estamos haciendo es simplemente un proceso de aprendizaje, ver que cada obstáculo y cada caída, cada fracaso es una oportunidad para aprender a cómo mejorar en el futuro. Y finalmente, crear una disciplina. Por más que parezca contradictorio, la disciplina en el trabajo creativo nos permite tener una manera de razonar diferente. Nos permite tener ángulos o visiones o puntos de vista que permitan aumentar ese pensamiento creativo. Entonces, con estas 4 normas podemos volver a rescatar parte de esa creatividad. Y bien lo decía uno de los grandes genios del arte, que era Picasso. Y aquí entramos un poco en los que son los principios de la creatividad.